Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia y demás amigos presentes en el día de hoy, en que estamos tratando de definir un poco más el pensamiento ejemplar y el desempeño vital de nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, queremos llegar a los interesados unos aspectos muy importantes de nuestra historia. Hoy, en el 125º 125 encuentro virtual por Zoom. El tema para hoy será el encuentro de Guayaquil, la caja de Pandora del Libertador. Tenemos hoy como presentación al doctor José Antonio Salazar Cruz, quien es un distinguido historiador y un hombre muy importante, ciudadano caleño y del mundo por vocación, viajero curioso, impenitente, con más de 130 sellos de diferentes países en su pasaporte. Miembro de la Junta Directiva Mundial del Rotary Club Internacional y fideicomisario de la Fundación Mundial de la misma entidad durante 6 años. Doctor en jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1969, título que le permitió trabajar intensamente, casar e iniciar una familia multinacional con 4 hijos, 3 yernos, una nuera, 10 nietos, alemanes, lituanos, españoles y colombianos. Como abogado fue litigante, profesor de la Escuela de Posgrado del Colegio del Rosario, miembro de la Corte Suprema de Justicia y además conjuez del Consejo de Estado, director del Fondo Rotatorio de la Justicia, encargado de restaurar operatividad de la Corte Suprema y el Consejo de Estado después del ataque terrorista del M-19, del cual soy sobreviviente, dice el doctor Salazar. Diplomático ante la OEA y a la ONU. Escritor que ha acumulado una biblioteca maravillosa, ha publicado 4 libros que lograron superar el ámbito de corregir el temor a las imprevistas expectativas. Varias publicaciones por son Las Ibáñez, 2 mujeres incomprendidas. Bolívar no traicionó a Miranda. La independencia impuesta, grave error de Bolívar. Las tomas de Pasto, el encuentro de Guayaquil, la caja de Pandora de los males del Libertador, las Cortes de Cádiz entre la ilusión y el desengaño, Don Rafael del Riego, héroe ninguneado de nuestra independencia, Trafalgar, la primera batalla de la independencia mexicana. Y hay 4 o 5 obras de preparación. Es un empresario afortunado porque en los negocios familiares los representan sus hijos, como agricultor y ganadero por vocación atávica. Por avatares del destino, hace 13 años realizó su sueño de radicarse en Villa de Leyva, Boyacá. Su posición es de libre pensador sin compromisos ni tapujos, franco y osado palabrero, cosa que le ha dado grandes satisfacciones
y que le ha dado no pocos inconvenientes, pero de nada se arrepiente. De manera que lo tendremos hoy en esta serie tan interesante. De manera que invito al doctor Salazar a que tome la palabra. Gracias, doctor Miguel, muy amable por la invitación y por la amable presentación que me hace. Cordial saludo a todos los amigos presentes. Y es un placer hablar hoy de los personajes y de un personaje específicamente que nos une en la admiración y en el afecto. Curiosamente, hoy se cumplen años del nacimiento de Francisco Pizarro, el gran descubridor y colonizador del Perú, uno de los países que se vinculan a esta historia. Esta es la primera parte de la presentación del capítulo que inicia mi libro sobre los errores del libertador Simón Bolívar, que también los cometió, pero muchos de ellos simplemente fueron efectos de actos visionarios que fueron incomprendidos en su momento y que analizados con el tiempo nos dan una comprensión mucho más sorprendente de lo que era su genio. He convenido con el doctor Miguel Santamaría, quien nos honra como presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, dividir esta conferencia sobre el encuentro de Guayaquil, protagonizado por los generales José Francisco de San Martín y Matorras y nuestro Simón José Antonio Bolívar, en dos partes. Hoy hablaré del encuentro como hecho histórico, sus antecedentes, la anexión de Guayaquil a Colombia y algunas de sus principales consecuencias. En próxima oportunidad compartiré mi estudio sobre los otros dos temas primordialmente tratados en el encuentro: monarquía constitucional o república como formas de gobierno recomendables para dominar estos nuevos territorios que estrenaban libertad. 2. La necesaria alianza militar con Colombia para sellar el proceso libertario en América del Sur. Terminamos analizando más consecuencias de la reunión y los hechos subsiguientes para Bolívar y la renuncia final a la presidencia del Perú del protector José de San Martín. Algunos estarán preguntando por qué un libro sobre Bolívar empieza con la narrativa de su encuentro con el general yacuyense José de San Martín en la ciudad de Guayaquil en julio de 1822. Es que Guayaquil se inicia el proceso del deterioro físico y político del libertador. A eso me refiero cuando hablo de que allí se abrió la caja de Pandora, que como en el mito tenía encerradas todas sus desgracias. En lo personal, Bolívar se enferma gravemente en Pativilca con un ataque de tabardillo y muy probablemente adquiere allí la tisis que lo llevará al sepulcro. Allí fue famoso su encuentro con don Joaquín Mosquera, de esa tradicional e importante familia de Popayán, hermano de Tomás Cipriano, su edecán, quien era embajador plenipotenciario del gobierno colombiano. Mosquera narra así patéticamente el encuentro de Pativilca, comillas: seguí por tierra a Pativilca y encontré al libertador ya sin riesgo de muerte de tabardillo, que había hecho crisis, pero tan flaco y extenuado que me causó su aspecto muy acerba pena. Estaba sentado en una pobre silla de vaquería, recostado contra la pared de un pequeño huerto, atada la cabeza con un pañuelo blanco, y podía ver sus rodillas puntiagudas, sus piernas descarnadas, su voz hueca y débil y su semblante cadavérico. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no largar mis lágrimas. Con el corazón oprimido, temiendo la ruina de nuestro ejército, le pregunté: ¿y qué piensa hacer usted ahora? Y avivando sus ojos huecos con tono decidido, el libertador me contestó: triunfar. Esto era una prueba del talante magnífico de nuestro prócer. En lo político, luego de agridulces días en Lima, amores y triunfos y traiciones entre los inestables, desleales e indecisos miembros de la privilegiada clase dirigente peruana, la mayoría de los cuales ni querían ni necesitaban ser libres, cuya independencia estaba siendo impuesta desde afuera, sigue la génesis egocéntrica de la República de Bolívar y el endriago de la Constitución boliviana. Perdón un momento, un vasito de agua. Presidencia vitalicia, Senado vitalicio y hereditario, omnímodos poderes del Ejecutivo,
adobada por la admirada Constitución británica, surgida del temor a la creciente anarquía y su frustración con los malogrados escarceos democráticos, se torna en fuente de desencantos. Presidencia hereditaria y Senado vitalicio, creía Bolívar, garantizaban la estabilidad continua de estas neonatas repúblicas. Este engendro agrava la enemistad con Santander y culmina en la fracasada Convención de Ocaña en 1828. Sigue la imparable lista de sinsabores y días aciagos que arrancaron con el encuentro. El atentado de septiembre en Bogotá, otra vez la incomprendida dictadura, esta vez en la República de Colombia, la disolución de la llamada Gran Colombia con la separación de Venezuela, liderada por José Antonio Páez, y Ecuador, bajo la férula de Juan José Flores, también venezolano, que había sido enviado a someter la sublevación independentista de Guayaquil en 1827. Por último, algo dramático, la declaración de Bolívar como persona non grata en el Congreso de Valencia, lo que le impidió el regreso a su propio país, Venezuela, tal vez uno de los más duros golpes morales que sufrió el Libertador en su vida. Similar golpe también, mencionémoslo, había sufrido San Martín cuando Rivadavia se negó a autorizarle el regreso a Buenos Aires luego de renunciar a la presidencia del Perú. El asesinato del mariscal Sucre, su más directo amigo, y por último, su llegada de proscrito a la quinta de San Pedro Alejandrino, a esperar a la infaltable. En 1830, el gran libertador Simón Bolívar de 1822 era un paria decepcionado y enfermo, navegando aguas abajo el río Magdalena, buscando un asilo al amparo de una de las combatidas monarquías europeas. Pretendía seguir la ruta de su amigo San Martín a Francia. Era un general en su laberinto, como gráficamente lo describe nuestro Nobel García Márquez. El destino ineludible lo llevó a Guayaquil en 1822. Fatalidad. Nada hizo mal Bolívar, pero todo fue perjudicial para él. Estratégicamente era inevitable ir al Perú. Al verse precisado Bolívar entrar al Perú, precipitó el distanciamiento con el presidente de Colombia en funciones, general Francisco de Paula Santander, hasta antes de esto su gran colaborador y amigo. Esta separación tuvo funestas secuelas tanto para los personajes como para la República. Comillas, no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos, cierro comillas, escribía Bolívar, en septiembre de 1830. Desprovisto de recursos, Santander no podía atender los constantes requerimientos económicos de Bolívar para sufragar la demandante campaña del sur, de cuya necesidad no estaba muy convencido. Luego vinieron otros eventos a los que me referiré a lo largo de la charla. La presidencia otorgada por el Congreso Peruano al Libertador, que desencadenó la crisis con el Congreso de Colombia, en donde no se aceptaba ni por razón ni por derecho que Bolívar fuera al mismo tiempo presidente de Colombia y del Perú. En esto tenían toda la razón sus amigos y sus enemigos y aún sus amigos. Además, las facultades dictatoriales con que revistieron su mandato ocasionaron reacciones políticas negativas. Los jóvenes liberales colombianos, liderados por Santander, sentían repugnancia por la odiosa palabra dictadura, a pesar de su origen parlamentario y la calidad de pro tempore al estilo de las dictaduras romanas. Las circunstancias orteguianas de la realidad limeña que ahuyentaron a San Martín y lo dejaron solo y lo precipitaron por el rodadero. San Martín tuvo que salir de Lima no solamente abandonado por su gobierno porteño, sino abandonado por los peruanos y además odiado por algunos de ellos. El encuentro tiene muchas dificultades en su estudio. La historia latinoamericana de la primera mitad del siglo XIX ha sido vista bajo la luz y la sombra de Bolívar y San Martín, manipulada y cuando no alterada por los agiógrafos y denigrantes de estos personajes que degradan la historia con su grandilocuencia vacía para hacer de ella un instrumento de la política. Llegan al corazón cuando la razón les esquiva. El encuentro de Guayaquil no es ajeno a este comentario. Fue una reunión a puerta cerrada el 26 y 27 de julio de 1822 sin ningún testigo.
cuyo análisis ha sido rodeado del misterio del hermetismo masónico. Hasta allí coinciden todos. Al hablar del encuentro de Guayaquil, imaginamos a los dos más grandes líderes de Iberoamérica viéndose por primera vez, cumpliendo el anhelo compartido, con la inmensa responsabilidad de unar esfuerzos para culminar la expulsión de los ejércitos realistas del continente, conversar acerca de cómo se direccionaría el futuro de estos territorios independientes, tema sobre el cual ambos saben que discrepan profundamente. Monarquía y república eran temas que los separaban. Las narraciones posteriores nos han hecho suponer todo esto y además nos insinúan a los grandes maestros de las logias masónicas interviniendo tras bambalinas para mantener el poder ganado en tan poco tiempo en cruentas e incruentas batallas. Algo de todo eso es verdad. Fue famosa la disputa entre Tomás Cipriano de Mosquera, edecán del Caraqueño, y Rufino Guido, ayudante de campo de San Martín, masones ambos, presentes en la ciudad los días del encuentro, desmintiéndose el uno al otro, pero confirmando ambos el aspecto secreto de la reunión, de la cual ni siquiera ellos, tan cercanos a los protagonistas, pudieron dar fehaciente testimonio. ¿Por qué es tan difícil el análisis del encuentro? Además de lo dicho sobre la manipulación y las interpretaciones políticas, primó la reserva de los protagonistas, deseosos de evitar los efectos negativos que pudieran surgir de la divulgación de los asuntos tratados. Bolívar y San Martín no querían que los acuerdos ni las divergencias fueran publicadas. Con relación a sus deseos en la campaña del sur, escribía el Caraqueño: 2 cosas necesito para cumplirlas: dinero y reserva. Reserva absoluta, a punto de impedir que las cartas sobre la entrevista, comillas, pasasen por las manos de los dependientes secretarios, comillas. Protestó a Santander porque, comillas, a pesar de nuestra conversación, el señor Pérez ha confiado a estos muchachos de la secretaría los textos, comillas. Igual interés expresa el general San Martín cuando en carta inmediatamente siguiente a la entrevista dice a Bolívar que los sentimientos quedarán sepultados en el más profundo silencio. Si llegasen a traslucirse, los enemigos de nuestra libertad podrían prevalecerse para perjudicarla y los intrigantes y ambiciosos para soplar la discordia. ¿Qué cosas no se dirían y qué cosas no confiarían entre ellos? Adicionalmente, en la carta del general Guillermo Miller se lamentaba San Martín refiriéndose a su estratégico retiro después del encuentro, pero este costoso sacrificio y el no pequeño de tener que guardar silencio absoluto, comillas, era necesario en aquellas circunstancias. Sobre esta situación volveremos cuando analicemos el retiro del general San Martín de la palestra pública. El segundo factor de dificultad en el análisis de la entrevista es la escasa documentación emanada de los protagonistas, única fuente verdaderamente confiable dado el secretismo. Nuestra visión de este hecho histórico se basa en la documentación epistolar de los protagonistas, con contadas excepciones de algunos informes sobre los cuales no cabe duda. Son las cartas del 29 de julio, enviada por Bolívar a Santander 2 días después del encuentro, y la del 29 de agosto de 1822 de San Martín a Bolívar, conocida como la Carta de Lafón, de las cuales extractamos importantes afirmaciones que se irán transcribiendo a lo largo de este estudio. Algunos documentos representativos aparecieron muy posteriormente, cuando ya habían fraguado numerosas interpretaciones de los partidarios de uno y otro prócer, incluso una que otra tacha de falsedad, como es el caso de la controvertida Carta de Lafón, nombre con que se le conoce a la Carta de Lima de agosto 29 de 1822, publicada por el francés Gabriel Pedro María Lafón de Lorí, de allí su nombre, en su obra Viajes alrededor del mundo y naufragios célebres, editada en París en 1847. Nótese, 1844, perdón, nótese, 1847, en vida de San Martín, y este nunca la negó. La primera traducción fue hecha por Juan Bautista Alberdi en el mismo año de su publicación en francés y publicada en su biografía del general San Martín. Partidarios de Bolívar como Lecuna y Blanco Fombona no niegan la autenticidad, pero afirman que esta nunca fue enviada y atribuyen la divulgación de la misma carta a peruanistas antibolivarianos interesados en resaltar el egoísmo del libertador
y la bonomía y generosidad de San Martín expresada en su carta. Tratan también estos irresponsables de sindicar a Bolívar por el retiro de San Martín de la palestra después de la entrevista de Guayaquil, ignorando las verdaderas causas de esta decisión que, como muchas causas del encuentro, han sido cubiertas por mantos de misterio. A las causas de este retiro tendremos oportunidad de referirnos más adelante. Téngase en cuenta que San Martín nunca desmintió el contenido del mensaje, como sí desmintió a otros. Por el contrario, la confirmó en posteriores misivas escritas con grandes intervalos entre ellas. La primera, en la famosa carta de Bruselas al general Guillermo Miller, su amigo y confidente inglés, la cual fue donada por a Bartolomé Mitre, hagiógrafo de San Martín. Lamentablemente, esta carta le llegó a Mitre después de haber publicado la biografía que, repetida ad nauseam, mantiene algunas de sus afirmaciones vigentes entre nuestros historiadores, a pesar de haber sido contradichas por el mismo San Martín en la carta sublite. El general Miller era británico, combatiente en Chile y Perú, cuyas memorias fueron publicadas en 1829, en vida de San Martín, y se la considera como la primera biografía del héroe del sur, que nunca fue controvertida por este. La segunda carta fue enviada al general Ramón Castilla, presidente del Perú, datada en Boulogne-sur-la-Mer, donde vivía San Martín, publicada en La Opinión de Lima el 15 de marzo de 1878, es decir, 30 años después de su muerte. Confirma San Martín la Carta de Lafon, razón por lo cual el debate sobre la autenticidad no tiene sentido. Nemine contradicente, decían los latinos. Ambas contienen referencias al encuentro de Guayaquil y coinciden con las afirmaciones hechas en agosto de 1822 en la Carta de Lafon. Destacamos algunos apartes del texto que dan lugar a que su autenticidad haya querido ser desconocida por algunos sanmartinianos interesados en propalar un falso resentimiento de este contra Bolívar. Escribe San Martín, comillas: los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra, cierro comillas. Abro comillas. Desgraciadamente, yo estoy íntimamente convencido o que no ha creído mi sincero ofrecimiento de servir bajo sus órdenes, bajo las fuerzas en mi mando, o que mi personalidad es embarazosa. Recordemos que ambos coinciden en declarar que durante la reunión de Guayaquil, San Martín invita a Bolívar a que asuma el mando de todo el ejército peruano y que San Martín estaría dispuesto a combatir contra sus órdenes. Bolívar muy elegantemente declina el ofrecimiento y dice que no se siente capaz de tener un subalterno de las calidades de San Martín. Bolívar en ese momento ignoraba la aguda situación que estaba viviendo San Martín en el Perú y lo que vivía con los porteños dirigidos por Rivadavia. En el Perú habían destituido a Monteagudo, que era el argentino de más confianza y el funcionario de más alto rango en el Perú, que había quedado al mando durante la ausencia de San Martín por venir a Guayaquil. Fue destituido y deportado a Panamá. Y en Buenos Aires, en Rivadavia, Bernardino de Rivadavia en el poder, que no le perdonaba a San Martín no haber querido regresar cuando lo invitaron a que se fuera desde Chile para ayudar en la defensa de Buenos Aires amenazada por los ingleses, o cuando se negó también San Martín a participar en las revueltas internas con las que terminó la Confederación del Río de la Plata. Rivadavia nunca le perdonó esto a San Martín, y cuando San Martín estaba en el Perú encontró la oportunidad de vengarse dejándolo solo, inclusive con crisis alimentaria para su ejército. Esta fue la verdadera razón por la cual San Martín invitaba a Bolívar para que se hubiera hecho cargo de su ejército. Para el 20 del mes entrante, he convocado el primer congreso en el Perú, escribía San Martín, y al día siguiente de su instalación me embarcaré para Chile, convencido de que mi presencia es el solo obstáculo que le impide a usted venir al Perú con el ejército a su mando. San Martín en ese momento no entendía que Bolívar, como presidente de Colombia, tenía que obtener un permiso que el Congreso de su país le negaba.
Lo había solicitado reiteradamente a San Martín junto con las ayudas monetarias que le fueron negadas. Sin embargo, Bolívar era respetuoso de su constitución que él mismo había redactado en Cúcuta en 1820 y no podía trasladarse hasta cuando recibiera la orden, y así lo hizo. Esperó hasta octubre de 1822 para poderse mover hacia el Perú. Y por último, escribe San Martín: quiero desearle únicamente que sea usted quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de América del Sur. Allí no hay un dejo de envidia, ahí simplemente hay una generosidad infinita por parte del protector. Quienes extraen estas citas para sembrar la cizaña de la relación entre Santander y San Martín, entre Bolívar y San Martín, intencionalmente omiten otras expresiones de admiración y gratitud, a las cuales me referiré cuando desmiente el falso mito de la enemistad entre los dos próceres. Anotemos que el original de la carta no existe en el archivo de San Martín ni en el de Bolívar tan prolijamente conservados. Es válido pensar que en aras del prometido hermetismo fuese destruida, como expresamente lo recomendó el remitente. En el archivo sanmartiniano existen 8 cartas más de Lafón, solicitando la información para el segundo tomo de su obra dedicada a la independencia de América, en la cual pretende desmentir algunas falsedades, escribe él. Esta carta de Lafón, finalmente, después de inútiles vaniloquios y arrequives, fue aceptada como auténtica por la Academia Argentina de Historia en 1950. El caso, pues, de su falsedad se encuentra completamente cerrado. Otro factor que dificulta el análisis de la entrevista en lo que hace a la anexión son las distorsiones y verdades a medias propaladas por peruanistas y autonomistas guayaquileños y españoles, quienes vieron derrotadas sus pretensiones por la audacia de Bolívar y la indiferencia de San Martín, quien además, comillas, ha tratado a los independentistas con el mayor desdén, comillas, según observa el Libertador en su carta del 22 de julio a Santander. La reunión fue una reunión propuesta por Bolívar, quien deseaba unir banderas, y anhelada por San Martín, quien buscaba el compromiso del ejército de Colombia para ganar entrambos la guerra contra el último bastión español y la reposición de su ejército desgastado en el respaldo a la independencia del Ecuador. Ante la imposibilidad de establecer una monarquía en el Perú, la única manera de asegurar las independencias ganadas era la derrota militar definitiva de los coloniales refugiados en el Alto Perú, que sin armas y sin gran dotación mantenían unas excelentes condiciones físicas dada la generosidad de los indígenas que habitaban en esa región y la fertilidad y las bondades del clima. Era preciso y urgente ultimar los detalles para cerrar la tenaza norte-sur de la gesta libertaria. San Martín venía desde el sur liberando el virreinato del Río de la Plata y la capitanía de Chile, y por el norte Bolívar venía liberando la Nueva Granada. Faltaba, solo comillas, sellar nuestra gloria, que en gran parte ya no depende sino de nosotros mismos, escribía el Libertador. Un mes antes del encuentro, Bolívar escribía a San Martín, comillas, tengo la mayor satisfacción de anunciar a vuestra excelencia que la guerra de Colombia está terminada, que su ejército está pronto para marchar a donde quiera que sus hermanos nos llamen. Comillas, Bolívar trata a los peruanos de hermanos, parte del saludo ritual en la ceremonia de la masonería. Juntos querían cerciorarse de qué tan distantes estaban en un tema que San Martín y sus paisanos tenían definido y que para Bolívar era angustioso, monarquía o república. En el viaje hacia Quito, para una primera cita, San Martín se cruza con oficiales argentinos, quienes le informan que Bolívar no ha podido llegar a Quito por la obstinada resistencia en la realista provincia de Pasto. Fue esta la verdadera razón por la cual San Martín abortó su primer intento de viaje a Guayaquil, y no como dice María Arana en su obra Bolívar, Debate 2020, en donde fundadamente afirma que comillas, al conocer la enfática carta que había enviado Bolívar a la Junta de Guayaquil, en la cual conmina para que cesen sus pretensiones independentistas y se sometan a la audiencia de Quito, a jurisdicción pertenecen siempre. Según la historiadora Arana, siguiendo a quién sabe quién, San Martín, comillas, enfurecido dio media vuelta y navegó de regreso a Lima, donde obtuvo autorización para ir a la guerra. Esto no es cierto por muchas razones. En primer lugar, San Martín no tenía a quien pedirle permiso. En este momento en el Perú no había Congreso. Además,
se sentía todopoderoso. Había escrito recientemente, comillas, yo he tomado el mando y lo conservaré en tanto que juzgue necesario. Sin mi consentimiento no habrá juntas ni asambleas para la discusión de negocios públicos, cierra comillas. San Martín tampoco regresó a Lima. Nunca hubo tal explosión de furia y la guerra que hizo inmediatamente no fue contra Bolívar, con quien insistía en reunirse, sino la ruinosa campaña de puertos intermedios. Escribe el argentino el 13 de julio, comillas, ansioso de cumplir mis deseos frustrados en el pasado mes de febrero, antes del 18 saldré de Puerto del Callao y apenas desembarque en Guayaquil, marcharé para saludar a vuestra excelencia en Quito. Destaco que en esta carta Guayaquil se menciona simplemente como un puerto de tránsito. San Martín era consciente de esta reunión y sobre todo sabía las cosas que traía en su mochila, comillas, nos veremos y presiento que América no olvidará el momento en que nos abracemos, cierra comillas. No sabía el vencedor de Chacabuco que el malicioso dromómano de Bolívar había llegado a Guayaquil la víspera de su carta, siguiendo su propia agenda. Entremos a los temas del encuentro. El espíritu que me anima en este estudio es comprender y no juzgar, como enseñan Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores de la Escuela de los Anales en los años 30 del siglo XX. El estudio del encuentro de Guayaquil se ha centrado tradicionalmente en tres temas a los cuales me referiré en cuanto que afectaron el futuro de Bolívar y fueron fuente de posteriores desgracias. Primero, la anexión de Guayaquil a la Nueva Granada, concomitante con el encuentro, pero ajena en a su ejecución. Ella fue un triunfo político y diplomático rotundo de Bolívar que han querido ver como una derrota de San Martín, quien nada tuvo que ver en ella. San Martín expresamente le reconoce a Bolívar que, comillas, nada tenían que ver, comillas, ellos en esta decisión y expresamente se negó a intervenir en ese asunto. Segundo, el futuro político de las nuevas naciones iberoamericanas, monarquía o república, que analizaremos. El apoyo del ejército colombiano. El tercero, el apoyo del ejército colombiano a la guerra de independencia del Perú y la reciprocidad de la ayuda brindada por San Martín en la liberación del Ecuador. Un tema muy complejo por la ruptura de las relaciones de San Martín con los gobernantes del Río de la Plata, de quienes derivaba el mando de su ejército y ahora le negaban hasta el apoyo alimentario. Entremos al primer tema, la anexión de Guayaquil a la Nueva Granada. La historiografía siempre ha tratado el tema de la anexión de Guayaquil a la Nueva Granada dentro de los asuntos del encuentro, equivocadamente. La verdad es que esto sucedió fuera de él. La decisión sí coincidió cronológicamente con el encuentro de los dos militares. Es concomitante, sí, pero también ajena al encuentro mismo. La anexión se hubiera decidido con o sin la presencia de San Martín. Su venida solo precipitó los hechos, y así lo expresa el mismo San Martín a su regreso en carta a Bolívar de agosto 29. Dice San Martín, no era a nosotros a quien nos correspondía decidir este asunto. En ese momento, la anexión de Guayaquil a Colombia como parte de la audiencia de Quito, recién liberada de España en la batalla de Pichincha, era inevitable e impostergable, como lo había manifestado Bolívar antes de viajar a esa ciudad. Y aquí hay algo muy interesante. Poco se ha recapacitado sobre lo extraño que resulta el interés de algunos guayaquileños en unirse al Perú, que aún no se había independizado de España. Eran intereses comerciales los suyos, derivados del tráfico marítimo entre sus puertos. Políticamente, la mayoría de los raizales tenían que optar o por permanecer independientes, como lo habían decidido en la Asamblea del 9 de abril de 1820, a riesgo de ser sometidos por los realistas manu militari, como lo había hecho el virrey peruano José Fernando de Abascal y Sousa en 1810, en una anterior declaración de independencia, o anexarse a la sombra protectora de la Nueva Granada, que ya había triunfado contra la metrópoli. Evidentemente, los llamados peronistas eran unos pocos peruanos residentes en Guayaquil, mirados desdeñosamente por su protector San Martín, como ya vimos. Analicemos además el marco legal. Empecemos por los antecedentes jurídicos. Acerca de la anexión de Guayaquil a la audiencia de Quito y por ende al virreinato de Nueva Granada, de la cual hacía parte esta audiencia,
existían antecedentes jurídicos claros y reconocidos inicialmente por muchas cédulas reales. Con anterioridad a 1806, Guayaquil tenía una doble subordinación. En lo militar dependía del Virreinato de Lima por obvias ventajas estratégicas para su defensa marítima. En lo judicial y comercial dependía de la Nueva Granada a través de la Audiencia de Panamá. En la Real Cédula del 10 de febrero de 1806, el rey dispuso la agregación total de la provincia de Guayaquil al Virreinato del Perú. El 18 de febrero de 1808, 2 años después, el Cabildo de Guayaquil había solicitado al monarca el regreso a la jurisdicción de la Audiencia de Quito. La solicitud no pudo ser atendida por la crisis causada por la ocupación francesa en España. Ni José Bonaparte, ni las juntas de regencia atendieron estos asuntos menores. En 1810, el virrey limeño Fernando de Abascal y Sousa sometió a Guayaquil al Perú mano militar. Este virrey realmente merece un estudio detenido que la historiografía latinoamericana le está debiendo. Fue un hombre de extraordinarias realizaciones y que fue tal vez quien más colaboró para crear ese espíritu monarquista que existía en el Perú y que no tenía ningún interés la clase dirigente en el proceso de independencia. Restablecida la monarquía de los Borbones en 1815, el Cabildo de Guayaquil en octubre de ese año protesta por la ocupación del Virreinato de Lima y reitera la solicitud de anexarse a la Audiencia de Quito. Así, el 23 de junio de 1819, 4 años después, el rey, comillas, ha venido en declarar que los asuntos de justicia civil y criminal y de real audiencia, de real hacienda de dicha ciudad de Guayaquil corresponden privativamente a la Audiencia de Quito por ser su distrito. El 9 de abril de 1820, el Cabildo de Guayaquil se declaró independiente de España y menos de un año después, el 15 de mayo de 1821, la Junta Soberana de Guayaquil se declara bajo la jurisdicción de Colombia. Estaba pues claramente y jurídicamente definida la subordinación de Guayaquil con la República de Colombia. Esta declaración, independencia de todos, renovó las nunca olvidadas pretensiones de los peruanos de dominar a Guayaquil, desconociendo la situación jurídica y la doctrina de Luti Posidetis, originada en el derecho romano, según la cual los límites de las nuevas naciones serían los poseídos como eran en el momento de su independencia. Tal aparece en el mapa de la diapositiva. Así, Guayaquil pertenecía a la Nueva Granada como parte integral de la Audiencia de Quito. Esos eran los derechos que Bolívar haría respetar empleando la fuerza de ser necesario. Estos planteamientos fueron desatendidos por los peruanos una y otra vez, lo que dio lugar a una guerra con Colombia en 1828, cuando otra vez tomaron la ciudad por la fuerza, ocupándola, hasta que fueron derrotados por Antonio José de Sucre en la batalla de Tarqui en febrero de 1829. El Libertador, como presidente de la República de Colombia, de la cual hace parte, repetimos, la recién liberada provincia de Quito, camino al Ecuador, escribe desde Cali que ha llamado al orden a las autoridades del Guayas para que, comillas, cesen sus pretensiones independentistas y se sometan a la Audiencia de Quito, a cuya jurisdicción pertenecen desde siempre. Enfatiza el Libertador derechos incontestables de Colombia. Esta carta fue rechazada por San Martín cuando se enteró y se dirigió a Bolívar invitándolo a que, comillas, no se metiera en los asuntos internos de la ciudad. El 3 de marzo le escribe: dejemos que Guayaquil consulte su destino, medite sus intereses para agregarse libremente a la sección que convenga, porque tampoco puede quedarse aislado sin perjuicio de ambos. Póngame chimenea, por favor. Este gobierno sabe que Colombia no puede ni debe ceder sus legítimos derechos y sabe que en América no hay poder humano que pueda hacer perder a Colombia un palmo de la integridad de su territorio. Ante la actitud dilatoria y temerosa de los guayaquileños, después de haber logrado superar Bolívar la némesis de Pasto, conocedor de las intenciones de San Martín de anexar a Guayaquil en su paso hacia Quito, donde lo estaba esperando, decide trasladarse de Quito a Guayaquil. Llega el 11 de julio. Hombre de acción, se declara protector de la ciudad.
Ordena arriar el pabellón albiceleste, con lo cual finiquitaba simbólicamente a la Junta Suprema de Guayaquil. Iza la bandera colombiana en el muelle como expresión de soberanía sin ninguna oposición y convoca a una asamblea como ejercicio democrático para el 28 de julio de 1822, días después de la esperada visita, para que se decida la anexión a Colombia. Es muy importante esta asamblea. Es muy importante porque existe en muchos países la versión de que Colombia se tomó a Guayaquil manu militari. No, hubo un movimiento audaz de Bolívar que fue ratificado por una asamblea convocada días después de la visita de San Martín. El acta de anexión, expresión de la mayoría, está fechada el 31 de julio. Los miembros de la Junta Suprema, sorprendidos por la reacción del caraqueño y sabedores del fracaso de su tramoya pro Perú, salieron y abordaron barcos peruanos rumbo a Lima. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Mientras Bolívar celebraba el triunfo de Pichincha en la ciudad de Quito, en donde conoció a su adorada Manuelita y esperaba la anunciada visita en Quito, fue informado por su edecán Tomás Cipriano de Mosquera que los peruanistas, aprovechando la presencia de la Armada peruana y las divisiones del general Santa Cruz en Guayaquil, quien había ayudado a Sucre en las batallas de Junín y Pichincha, y esperaban ser embarcadas para el Perú, iban a declarar su anexión a su país el día que llegara San Martín a Guayas camino del encuentro. Esto lo confirma años después Rufino Guido, edecán de San Martín. La inmediata reacción de Bolívar fue marchar sobre Guayaquil para hacer valer los derechos de Colombia que ya mencionamos antes de que llegara el líder peruano argentino. Va con 1.350 soldados al mando del general Salom, y no con los 5.000 que dicen algunos detractores y repiten otros despistados que pretenden que la anexión fue manu militari y no un triunfo político y diplomático del Libertador. Bolívar había ofrecido a San Martín, cuando aceptó el encuentro en esa ciudad, que, comillas, consultaré al pueblo de Guayaquil porque ese pueblo es digno de una ilimitada consideración de Colombia y para que el mundo vea que no hay pueblo de Colombia que no quiera obedecer sus sabias leyes. La entrevista que vuestra excelencia se ha servido ofrecerme, yo la deseo con mortal impaciencia. Bolívar estaba convencido de que eso era lo por hacer. En efecto, había escrito a San Martín el 15 de noviembre de 1821, comillas, el último desagradable acontecimiento de Guayaquil en que los enemigos han obtenido algunas ventajas, existe un remedio pronto y eficaz. El gobierno de Colombia activa los medios de poner en perfecta seguridad aquella provincia y de libertar el resto de las del sur que aún están subyugadas. Yo marcho con un ejército a ejecutar esa operación. Cierra comillas. El golpe estaba dado. Bolívar no creía que una provincia pudiera por sí y ante sí definir su soberanía. Comillas, no son las partes sino todo el pueblo el que delibera en las asambleas generales convocadas libre y espontáneamente. A la obvia protesta del protector San Martín, a su carta de Cali, contesta Bolívar en una extensa y razonada carta en la cual se ameritan algunas transcripciones. Comillas, el gobierno de Colombia, no pudiendo ya tolerar el espíritu de facción que ha retardado el éxito de la guerra y que amenaza inundar en desorden todo el sur de Colombia, ha tomado definitivamente su resolución de no permitir más tiempo la existencia anticonstitucional de una junta que es el azote del pueblo de Guayaquil y no el órgano de su voluntad. Continúa el Libertador. Quizás vuestra excelencia no habrá tenido noticia bastante imparcial del estado de conflicto en que gime aquella provincia, porque una docena de descontentos a quienes no se les ha dado destino lucrativo ambicionan a mandarla. Sigue el Libertador. Diré a vuestra excelencia un solo rasgo espantoso de anarquía. No pudiendo lograr los facciosos la pluralidad de ciertas elecciones, mandaron poner en libertad el presidio de Guayaquil para que los nombres de estos delincuentes formaran la preponderancia a favor de su partido. Creo que en la historia del Bajo Imperio no presenta un ejemplo más escandaloso. Cierra comillas. Tampoco Bolívar presentía que algo de eso irían a hacer posteriormente en su país. Sigue Bolívar. Vuestra excelencia
Es muy digno de la gratitud de Colombia al estampar su sentimiento de desaprobación por la independencia provisional de Guayaquil, que en política es un absurdo y en guerra no es más que un reto para Colombia y el Perú. Cierra comillas. Con la intención de demostrar que Colombia no puede ni debe ceder sus legítimos derechos, Bolívar vio en el traslado al puerto la oportunidad de ejecutar lo acordado en el acta del 15 de mayo de 1821, en la cual la Junta Suprema de Guayaquil se había declarado bajo la protección de Colombia. Legalmente cumpliría lo convenido, la protegería y además cumpliría también el armisticio suscrito con Aymerich después de la batalla de Pichincha, ganada con el apoyo militar de peruanos, argentinos y guayaquileños. Estaba acordado con los derrotados realistas, comillas, anexar a Colombia todo lo que fue la Real Audiencia de Quito, cierra comillas, de Contera, y así estaba definido en la cédula real del 25 de julio de 1819. No era soberbia, pues, no era codicia tampoco un capricho. Bolívar abundaba en potísimas razones de orden jurídico, de orden político, y además también tenía respaldo militar. No es el interés de una provincia no es el interés de una provincia lo que pueda detener la marcha majestuosa de América Meridional. El 14 de julio, 2 días después de la entrada de Bolívar a Guayaquil, este declaraba que, comillas, para salvar al pueblo de Guayaquil de la anarquía en que se halla y evitar las funestas consecuencias de aquella, acogió, oyendo el clamor general bajo la protección de la República de Colombia al pueblo de Guayaquil, sin que esta medida de protección coarte de ningún modo la absoluta libertad del pueblo. Consecuentemente, por bando, declaraba que las antiguas autoridades han cesado en sus funciones políticas y militares y convocaba al colegio electoral para el 28 de julio. Así lo quería San Martín y así lo habían solicitado en acta del 12 de julio de 1822 las más importantes familias guayaquileñas: los Espantosos, los Marcos, los Elizalde, los Merinos, los Yagunos, los Rocas, los Novoa, los Oramas, los Robles, los Morlás, las Garaycoas, Lavallén Vergara, Garrochateguis, el clero y algunos obreros. Muchos de esos nombres todavía siguen figurando dentro de las clases dirigentes de la ciudad. Comunicaba esta proclama la decisión del gobierno de Colombia de proteger a Guayaquil como lo habían pedido los notables en reunión del 12 de julio de 1822. Obsérvese que en su declaración Bolívar no habla de anexión, como han querido ver algunos. Esta se decidió cuando el colegio electoral, convocado por él a solicitud de San Martín, así lo aprobó. Triunfó la justa democrática del Partido Colombianista, quienes se sentían libres, felices y colombianos, según decían sus pancartas. La pretensión de anexar Guayaquil al Perú no era viable, además de los antecedentes jurídicos anotados, entre otras razones porque, como ya se dijo en ese momento, Perú no era un país independiente de la metrópoli. Así se lo comunicó la Junta Suprema de Guayaquil, Antonio José de Sucre, enviado del Libertador, al tratar el tema. Aún el Callao, su puerto, estaba en poder de los españoles. Mientras el Perú no fuera libre, Guayaquil no se uniría. El tema de la anexión era un asunto político y militarmente decidido cuando San Martín llegó a Guayas. No fue, como dice la escritora María Arana en otro error garrafal, casi motivo de una guerra suicida, la cual nunca hubo entre los dos militares. Con anterioridad al encuentro, una carta fechada en Cali, Bolívar le señala a San Martín los derechos de Colombia sobre esa ciudad y le expresa también, conservando la opción diplomática, que, comillas, ambos pueden solucionar el problema. Esta propuesta fue rechazada por San Martín en la carta que ya transcribimos para abundar en la refutación de la señora Arana. Comillas, nada diré a usted de la reunión de Guayaquil a la República de Colombia. Permítame, general, que le diga que no es a nosotros a quienes nos corresponde decidir este importante asunto. Una vez más explicitemos, la reunión estaba decidida antes de la llegada de San Martín. El departamento de Guayaquil, tal como aparece en el mapa, comprendía 2 provincias, Guayaquil y Manabí, 9 cantones de lo que hoy es la zona de Tumbes en el Perú y la costa pacífica ecuatoriana, con la excepción de la región norteña de Esmeraldas, que estaba integrada a Quito. Virreinato, así estaba integrada
la provincia al virreinato de Quito y por ende a la Nueva Granada, ahora territorio de Colombia, aunque en militar y económico su relación era con Lima, la más imperial de las capitales americanas. Era una situación ambivalente que fue salvada por los mismos guayaquileños el 9 de octubre de 1820, casi 2 años antes del encuentro, quienes se declararon independientes de todos, entusiasmados con la noticia de los triunfos patriotas en el norte y en el sur del continente. Contaron con el apoyo de los peruanos que aspiraban a incrementar su influencia en esta ciudad-estado muy importante por su estratégica posición portuaria, por sus astilleros, por su gente y por su ejército de 1.500 hombres, conocido como la División Protectora de Quito. El coronel venezolano Antonio José de Sucre había llegado a Guayaquil el 7 de mayo de 1822 a bordo de la fragata Alejandro desde Buenaventura con 700 hombres y la misión de lograr que las ciudades independientes de Guayaquil y Cuenca regresaran a la soberanía de Colombia y luego, unido a los refuerzos enviados por San Martín y a las fuerzas de Bolívar atrancadas en el Paso de Pasto, derrotar a los españoles que continuaban dominando el territorio de la Real Audiencia de Quito con el beneplácito de las mayorías monarquistas aupadas por la Iglesia reaccionaria de Quito, Pasto y Cuenca. El coronel Rufino Guido se había trasladado también desde Lima a Guayaquil comisionado por San Martín con el mismo propósito anexionista. El ejército argentino-peruano, enviado a respetar la independencia de Guayas, había sido derrotado en Huachi y Guarandas por los realistas, al mando del coronel Francisco González, y enviado de las autoridades coloniales desde Quito, pero no habían tomado la ciudad. La anexión definitiva de Guayaquil no resultó fácil. La Junta Suprema, presidida por José Joaquín Olmedo, no dudó en nombrar a Sucre comandante de todas las fuerzas de la región 8 días después de su llegada, pero difirió la anexión hasta cuando Colombia y Perú se hallasen libres totalmente de tropas españolas, como lo habíamos dicho antes. Bastante razonable le pareció a Sucre la decisión, y se preparó entonces para atacar a los realistas que se acercaban a la ciudad, derrotándolos totalmente en Yaguachí y en Huachí, en donde habían sido vencidos ante los peruanos. Con estas victorias quedaba despejado su camino hacia la capital de Quito, aunque no resuelto el tema de la anexión. San Martín llega a Guayaquil. Narra el coronel de artillería argentino Jerónimo Espeso que San Martín fue enterado por los generales Lamar y Salazar fondeados en Puna, en la desembocadura del Guayas, de que Bolívar estaba ya en Guayaquil y no en Quito como él suponía, y lo previnieron acerca de los hechos políticos ocurridos los días antes de su llegada. A bordo estaban con San Martín connotados peruanistas que le habían anticipado para ambientar y precipitar la elección al Perú con ocasión de la visita del protector, tal como se lo habían contado al Libertador. Comillas, le hicimos una sucinta relación, dicen ellos, con detalles desde la llegada del Libertador hasta el día de ayer. Así que San Martín se hubo instruido bien de los antecedentes, se despidió para regresar a la Macedonia, buque en el cual había llegado. Determinado a no desembarcar y a regresar a Lima, envió a sus edecanes, Rufino Guido y Salvador Soller, a llevar esta noticia a Bolívar, indicándole que, comillas, mejor, si quería, se vieran a bordo del buque. En palabras del general García Camba, comillas, el astuto Bolívar se había apresurado a declarar a las autoridades y a la población de Guayaquil que su territorio le pertenecía y formaba parte de la República de Colombia. Desconoce García Camba, como muchos que se han ocupado de este asunto, los antecedentes legales que amparaban la acción bolivariana. No era solo astucia, había razones y potísimos antecedentes jurídicos y políticos. Al tocar San Martín la isla de Puna, quedó sorprendido al saber que el nudo gordiano estaba ya cortado por Bolívar. Anunciada la llegada del Macedonia, Bolívar envió a una edecán a manifestarle su alegría y sorpresa, pidiéndole que pregunte cuándo quiere el protector entrar a Guayaquil. Torres viene con la razón de que el presidente del Perú no avanzará más y que se regresa. Ante esos, Bolívar le escribe nuevamente, comillas, amigo, le llama a usted y este nombre será el que debe quedarnos de por vida, porque la amistad es el único vínculo que corresponde a hermanos de armas. Tan sensible será usted que no venga a esta ciudad como si fuéramos vencidos en muchas batallas, pero no,
No dejará burlada el ansia que tengo de estrechar el suelo de Colombia, al primer amigo de mi corazón. ¿Cómo es posible que venga de tan lejos para dejarnos sin la posesión positiva en Guayaquil del hombre singular que todos anhelan conocer y si es posible tocar? Yo espero a usted también e iré a encontrarle donde quiera que usted tenga la bondad de esperarme. Esta carta, con esa grandilocuencia propia del Libertador, dio el resultado esperado, y el 26 Bolívar recibe a San Martín y a su comitiva en Guayaquil, posando como un jefe de Estado que recibe a otro jefe de Estado extranjero. Tal fue el protocolo de la bienvenida. Con esta estratagema diplomática, el tema de la anexión de Guayaquil estaba fuera de debate. El interés de la anexión de Guayaquil era una pretensión colonial de los peruanos que había sido introducida en la agenda de San Martín por el débil e inepto Torres Tagle. San Martín no intervino y Bolívar lo reconoce explícitamente y agradecido cuando le escribe de Quito: usted ha obrado de un modo digno de su nombre y de su gloria, no mezclándose en Guayaquil, sino en los asuntos relativos a la guerra del continente. Y como si no fuera bastante, comenta a Santander: el protector me ha ofrecido no mezclarse en los negocios de Guayaquil. Para desmentir otra vez a la escritora peruano-americana María Arana acerca de la supuesta reacción furiosa de San Martín ante la carta de Bolívar, además de las anteriores citas, bástenos recordar la reacción del protector al abordar nuevamente la fragata Macedonia para su regreso a Lima. Bartolomé Mitre, en su hagiografía de San Martín, que añade que éste desdeñosamente comentó a quienes frustrados retornaban con él si habían visto cómo el Libertador nos ha ganado por la mano. José Joaquín Olmedo, citado por Espejo, menciona que entre estos frustrados anexionistas estaba Manuela Sáenz. ¿Quién sabe con qué intención le involucra? Pues Manuelita había conocido al Libertador pocas semanas antes, cuando entró triunfador con los vencedores de Junín. Con un saludo de bienvenido a Colombia, con el que Bolívar recibió a San Martín a su llegada, estaba pues perimido el tema de la anexión. Fue un triunfo diplomático. En lo que fue el comienzo, una reunión de nuevos amigos, se ratificaron algunos prejuicios, comillas. El general San Martín vino a verme a Guayaquil y me ha parecido lo mismo que a los que más favorablemente juzgan de él. Se corrigieron otros. Dijo San Martín: el Libertador no es lo que habíamos pensado por allá. Fueron 2 días trascendentales que lamentablemente parecen olvidados hoy, cuando recientemente cumplimos el bicentenario de la reunión. En próxima conferencia, cuya fecha no ha sido todavía programada, trataré los otros 2 temas del encuentro: monarquía o repúblicas y la ayuda militar de Colombia en el proceso de independencia del Perú. Miraremos las consecuencias del encuentro y la dimisión de San Martín a la presidencia. Muchas gracias por su atención y quedo disponible por si alguien tiene alguna pregunta para hacerme. Doctor José Antonio Zárraga, su conferencia ha sido verdaderamente iluminante. Magnífica investigación con unos detalles que son verdaderamente trascendentales en lo que se refiere a la amistad de San Martín y Bolívar. Me parece que usted ha hecho un trabajo de un calibre verdaderamente extraordinario y que se merece el más caluroso aplauso por parte de todos los que estén interesados en la historia de la independencia de América. En realidad, ha demostrado usted ser un investigador extraordinario que con muchos detalles ha logrado esclarecer bastante todo lo que ha sido motivo de discusión, que no ha tenido una conclusión clara ni definitiva. Lo felicito de corazón. Con el mayor agrado recibimos su conferencia y precisamente podemos cuadrar para cuando usted lo estime conveniente que haga su segunda parte. Muchas gracias de nuevo, señor doctor José Antonio Zárraga. Ha sido usted un propulsor extraordinario de la claridad de la historia. Ahora quiero invitar a los distinguidos amigos
A ver quién quiere hacer una pregunta o pedir una aclaración de nuestro ilustre historiador de hoy. Mario Andrés, adelante. Gracias, doctor Miguel. No, pues primero para felicitar a José Antonio por esa charla tan erudita, tan llena de detalles importantes y sobre todo en particular por señalar errores cometidos por la historiadora María Arana en su libro sobre Bolívar. José Antonio, ¿por qué no nos resumes los errores que tú encontraste en la obra de María Arana y que mencionaste ahora en tu conferencia? Bueno, gracias, Mario Andrés. Realmente eso sería mérito de un trabajo grande, largo. Yo me quiero referir a los dos errores concretos con relación a la conferencia de Guayaquil. Uno de ellos es considerar que Bolívar y San Martín eran enemigos y que San Martín había decidido, ¿sí?, y había abandonado el propósito de reunirse con Bolívar a raíz de la carta que mandó Bolívar desde Cali a los militares, a los de la Junta Suprema del Perú. Los errores de la señora Arana son varios, ¿no? Ella desconoce la decisión del Consejo Electoral de Guayaquil del 28 de julio, en donde se resuelve la decisión de la anexión de Guayaquil a Colombia. Ese desconocimiento hace que lo piense que es mano militari cuando ella lo hace. María Arana tiene el inconveniente de que es peruana y ella no olvida su peruanismo a pesar de que es ciudadana norteamericana, y su libro sobre Bolívar es un libro extraordinario, es un libro de los mejores documentados que he leído últimamente, ¿no? Tanto su versión en inglés como las traducciones al castellano, que han sido ya varias, tiene una muy documentada biografía del Libertador, pero tiene errores de juicio en donde ella se viene copiando, especialmente se copia mucho de Mitre, ¿no? Ella va siguiendo las sugerencias de Mitre, que pues hombre, todos sabemos que es un sanmartiniano consumado, pero también fue un hombre que ignoró muchísimas cosas de San Martín y especialmente la famosa carta de Lafón el 29 de julio, que nos aclara muchísimos de los aspectos de la conferencia de Guayaquil. Gracias, Mario Andrés. Bueno, gracias, José Antonio. El general Pulido. Sí. Doctor José Antonio, quiero manifestarle que ha sido una suerte que hoy, para nosotros, que hoy haya hecho una exposición tan completa, con unos visos especiales de aclarar las dudas a que hemos venido haciendo alusión. Pero a mí me parece que el título de la conferencia, que es el encuentro de Guayaquil, la caja de Pandora del Libertador, realmente es un título llamativo y muy cierto. Se dice Pandora porque fue un descubrimiento, a lo menos para mí, lo que estoy escuchando, porque siempre que habíamos hablado del encuentro entre San Martín y Bolívar, había quedado un vacío, una oscuridad, que hoy, gracias a ese estudio tan minucioso que nos ha presentado, hemos podido descubrir y saber qué realmente fue lo que pasó. Porque yo, pues en algunas ocasiones he escuchado, he leído, pero no había habido una claridad tan importante como la que hoy nos ha hecho, además en una forma elocuente y brillante. Así es de que mis felicitaciones y muchas gracias por esa especial ilustración que nos ha brindado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi general, por sus comentarios. No tenía el gusto de verlo desde sus antiguas épocas como Rotario. Sí, claro. Cuando usted estaba todavía activo dentro de la Policía Nacional, compartimos algunas mesas rotarias, lo cual fue un placer realmente. Sí, lo que usted anota es cierto. Mucha gente se sorprende cuando yo hablo de la caja de Pandora del Libertador. Y a propósito, les quiero recomendar un libro maravilloso del actual vicepresidente de la Academia de Historia del Valle sobre los mitos y leyendas griegas. Realmente es algo extraordinario. Es algo extraordinario ese libro. Y ahí precisamente narra él el mito de Pandora, cuando ella abre una caja de la cual salen todas las tragedias de la humanidad.
Apresuradamente los dioses tratan de cerrar la caja y cuando logran cerrarla, en el fondo solamente queda una, la esperanza. Es lo único que queda guardado en esa caja de Pandora. Entonces, el título me parece a mí que es un título afortunado porque allí nacen las tragedias de Bolívar. Ahí nace la más grave de todas, que fue su separación con Santander, que como dice Bolívar, no habernos comprendido con Santander nos perjudicó a todos. Es ese resentimiento que surgió ante la incomprensión de Santander de lo de Bolívar, que lo vamos a mirar más adelante, en la segunda parte de mi conferencia, donde me meto en el tema militar, que seguramente los generales y coroneles aquí y almirantes por aquí presentes lo van a disfrutar porque ellos entienden lo que es la disciplina y lo que es el orden de la milicia. Y Bolívar era un hombre disciplinado, y como disciplinado que era, se negó a pasar al Perú hasta que no obtuvo la autorización del Congreso de Colombia. Entonces, eso de la caja de Pandora vale la pena el nombre y vale la pena, y me alegro muchísimo que usted lo haya disfrutado y hayan entendido y hayamos entre todos entendido muchas cosas de lo que sucedió en Guayaquil. Son documentos realmente, son documentos autógrafos que están vistos con la mirada de un libre pensador. No soy de los que creen que para amar a Bolívar hay que odiar a Santander o que para amar a Santander hay que odiar a Bolívar. No, cada uno tiene sus soles y sus sombras, y la verdad es que trato de ponerlo en evidencia en este trabajo. Presidente, habla Gabriel Pulido, quisiera que me dieran un minuto para intervenir. Claro, con mucho gusto, adelante. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. Habla Gabriel Pulido. Usted sabe que estoy recientemente vinculado por honor suyo como miembro de la sociedad. Estoy participando muy activamente y disfrutando de estos maravillosos encuentros. En lo que corresponde a hoy, me complace mucho varias cosas. Primero, lo veo como un reencuentro con José Antonio. Yo fui rotario muy convencido y admiré su labor y su liderazgo en el movimiento rotario. Y yo fui del Club Bogotá Centro Internacional. Tal vez recordarme, sería muy grato restablecer la sintonía con José Antonio. Quiero adherir a las palabras del general Pulido porque me identifico plenamente. He estudiado mucho el tema, soy estudioso y he encontrado en la conferencia de hoy enorme ilustración y muchas luces respecto a ese tema aparentemente oscuro. Entonces, felicitaciones, José Antonio. Y quería compartirles alrededor de, ahora que se menciona Bolívar y Santander, yo estoy dedicado ahora a organizar mis escritos sobre historia y quiero compartirles la salida muy reciente de mi segundo libro, que se llama, dentro de la colección Asomos, Bolívar y Santander, un asomo a su encuentro, amistad y desavenencias, que quiero compartirles a ustedes y posiblemente sería para mí de mucho interés y me honraría mucho tener la oportunidad de una charla a futuro sobre este tema tan sustancial del conflicto entre Bolívar y Santander. Entonces, un saludo muy cordial para José Antonio. Me encantará restablecer una sintonía alrededor de esos recuerdos rotarios muy gratos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por tus palabras. Me siento muy honrado de este recontacto, como dices tú, y cuando quieras, ya tú sabes, yo estoy viviendo en Villa de Leyva y como lo dijo en mi presentación el doctor Miguel Santamaría, aquí estoy a las gratas órdenes de ustedes. De aquí ya me sacan con los pies para adelante. Entonces, aquí en mi biblioteca, encerrado, donde me mantengo, pues será un placer verte, mi querido Gabriel. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, muy bien. Cuando quiera, nos ponemos de acuerdo para que puedas hacer tu conferencia. Muchas gracias, doctor Miguel. Encantado. Es un tema fascinante y he consagrado mucho de mi tiempo a analizarlo y eso se traduce en mi segundo libro que me honra mucho. Y el tercer libro va a salir en un mes o antes, va a ser sobre literatura y poesía, sobre mi distinguido paisano, el poeta Julio Flores. Entonces, estoy muy consagrado a escribir cosas de interés en el marco de la historia de Colombia. Magnífico, magnífico.
Estamos en comunicación para ver qué día te corresponde la conferencia. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. A ver qué más tiene. Doctor Miguel, Gentil Almario le pide. Mi coronel Almario, adelante. Gracias, doctor Miguel. Bueno, usted ha dicho lo fundamental con relación a la cátedra que hoy nos ha dado el doctor Antonio Salazar. De manera que agregar solamente de que fue real, pero para nosotros oír al doctor Salazar, porque fue magistral realmente su conferencia. El tema de lo que atañe a la libertad en el sur del continente es muy importante. Las grandes sombras, indudablemente, que todavía existen muchas en a través de toda la historia y la geografía colombiana, pero en el sur hay bastantes sombras y hoy nos ha aclarado muchas cosas el doctor Salazar, pero él nos promete que va a continuar con la cátedra, de manera que bienvenido sea y estaremos atentos a su nueva presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Almario. Ha sido usted muy generoso. Doctor Miguel, es que en la presentación que hizo de la excelente conferencia de hoy, él mencionó coronel Rafael del Riego. Y a mí es que me interesa ese tema muchísimo porque es algo que también ha estado un poco oculto para Colombia, porque él fue uno de los que generó la independencia de Colombia. Gracias a él no hubo más muertos, gracias a él no hubo más guerras y pudimos lograr la independencia de Colombia y de varios países. Entonces estoy como interesado en saber dónde está ese libro, porque me gustaría mucho conseguirlo, comprarlo para poderlo leer. Perfecto, mi general. Si te parece, contactémonos por el interno, por el WhatsApp, ¿no? Y que te puedo suministrar toda la bibliografía pertinente. Con mucho gusto. Ah, maravilla. Bueno, gracias. Magnífico. ¿Quién otro quiere decir alguna cosa? El almirante Germán Yepes, ecuatoriano, está levantando la mano. Guayaquileño. Adelante, almirante. Buenas noches con todos, si no les saludé antes. Mi nombre es Germán Yepes, soy ex gobernador del distrito 4400 de Ecuador. Muchos años de amistad con José Antonio. Y José Antonio es testigo que nosotros en el año 2016, en el Instituto de Guayaquil, de la zona 23B y 23C, yo le puse como oradora a una historiadora de Guayaquil, Jenny Estrada, para que hablara sobre el encuentro de los libertadores en Guayaquil. Y conversando con José Antonio me dijo, ¿por qué le pusiste aquí? Yo le dije por la amistad, pero ese encuentro no fue amistoso, me dijo José Antonio, y ahora lo ha ratificado, ¿no? Pero aquí nosotros en Ecuador consideramos que esta reunión, si bien es cierto, puede haber sido un error del libertador Bolívar, pero esa reunión nos permitió que nosotros siguiéramos como ya habíamos comenzado a ser a ser parte de la Gran Colombia. Porque lo que quería San Martín era que Guayaquil, como era un puerto importante del Pacífico, uno de los más importantes del Pacífico, se anexara a Perú. Y eso no deseábamos nosotros, sino preferíamos estar con Colombia. Solamente esa observación. Yo te felicito nuevamente porque siempre tú, muy erudito en la materia y sobre todo un orador insigne, nos has hecho ver toda la realidad de esa reunión secreta entre comillas, realizada en Guayaquil por los libertadores. Muchas gracias a ti por invitarme y gracias a todos por escucharme. Siempre estoy a la orden y yo sigo siendo rotario y seré rotario hasta morirme.
le vi ahí a mi general que parece que ya dejó de ser rotario. Yo no dejaré de ser rotario hasta que me muera. Pondrán en mi epitafio, pondrán, aquí yace el almirante Germán Yepes, ex rotario del distrito 4400. Qué bien. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Germán. Gracias por tus comentarios y sí, me alegro que lo hayas entendido en el sentido positivo en que yo planteo la anexión. Era un hecho evidente de que ustedes, los guayaquileños, no tenían sino dos opciones: o permanecer independientes, sometidos a que en cualquier momento el virrey del Perú volviera a tomarse Guayaquil mano militari, o unirse a la Gran Colombia, que ya era independiente de la metrópoli. Esas eran las dos opciones que ustedes tenían y sabiamente optaron por la segunda. Además, siempre son bienvenidos a la Gran Colombia y a Colombia. Muchas gracias, mi querido Germán. No, en realidad la presentación tuya ha sido absolutamente formidable, interesantísimo, porque es el resultado de una prolija investigación en detalles, lo que aclara totalmente la historia, lo que permite entenderla perfectamente y sobre todo saber en realidad qué fue lo que pasó. No, felicitaciones. Muchas Verdaderamente gracias, doctor fue Miguel. Muy amable. una excelente conferencia. Aspiro a mantener independencia de criterio. Con mucho gusto, manténgala. Y aquí Gracias. la respetamos. Gracias, señor. Perdón, doctor Santamaría. Habla Luis Carlos Jaramillo. Adelante, adelante. Excelente, excelente y muy instructiva la conferencia que acabamos de escuchar del doctor José Antonio Salazar. Muy detallada y sumamente instructiva. Yo quisiera hacer una pregunta. Entre gallos y medianoche, y perdone, pero ya no recuerdo con exactitud, pero alguna vez leí algo que en razón a ese viaje de Libertador, hubo algún detalle que pasó con su ayudante privado, el general Mosquera, y a raíz de eso prácticamente Mosquera tuvo que regresar. Doctor José Antonio, ¿usted recuerda eso? Bueno, hay varias anécdotas de la vida de Mosquera y de Bolívar, pero concretamente en este caso es que cuando estaban en Quito celebrando la batalla de Pichincha, llegaron las noticias de Pasto de Agualongo y estos personajes revelados allá. Y entonces Bolívar dudó a quién mandar, si mandar a Sucre o mandar a Mosquera hacia allá. Mosquera, que además era de un general y un militar, tú sabes, una de las grandes familias de Popayán, de las familias más allegadas y admiradas por el Libertador, aprovechó para echarle a Bolívar el cuento de que San Martín estaba planeando anexar a Guayaquil de paso para Quito. La entrevista no estaba planeada para Guayaquil, la entrevista nunca estuvo planeada para Guayaquil, la entrevista estaba planteada para Quito. La entrevista se hizo en Guayaquil porque Mosquera le informó al Libertador de que San Martín, aprovechando de que en Quito tenía todo un ejército, en Guayaquil, perdón, tenía todo el ejército de Santa Cruz con sus divisiones peruanas que habían colaborado en el triunfo de Pichincha y de Junín, iba a aprovechar para declarar la anexión mano militar, y ahí sí, de Guayaquil a Quito. Por eso, a Lima, perdón. Por eso fue que Bolívar se le anticipó. Esa es la anécdota más importante para mí de esta historia que vincula a Mosquera con el proceso. Haber sido el portador de la noticia que obviamente Bolívar le creyó e inmediatamente se trasladó a Quito para ganarle de mano. Ahí sí no fue que la ganó de mano militar, sino de mano de velocidad. Se movió rápidamente, un hombre de acción, y hizo lo que tenía que hacer. Espero haber contestado tu pregunta, Luis Carlos. Sí, muchas gracias, sí. Magnífica aclaración. De todas maneras, ha sido una conferencia extraordinaria, iluminante, porque se han traído noticias que para muchos de nosotros son novedades que aclaran muchísimo el paso de la historia. De manera que, con nuestras más sinceras felicitaciones al doctor Salazar
Pues damos por terminada la reunión de hoy con una magnífica participación que en realidad nos enaltece, porque fue un grupo verdaderamente admirable. Tenemos más de 150 oyentes directos e indirectos, vamos a tener más de 1.200. Con esto les deseo una muy buena tarde, una noche muy tranquila. Gracias, doctor Miguel, y gracias a todos ustedes por su asistencia y comentarios. Magnífico, tú.